Ok, la clase del día de hoy en Historia del Perú se titula La organización cultural del Tahuantinsuyo. Y básicamente quiero resaltar el aspecto educativo, ¿sí? Tú sabes que la educación es todo un proceso muy complejo, donde no solamente es la adquisición de parte del estudiante de conceptos, fórmulas, que le ayuden a solucionar problemas matemáticos o comprender conceptos lingüísticos, históricos o geográficos. Eso no es educación. La educación básicamente busca potencializar las habilidades innatas de ustedes para poderle hacer frente de manera exitosa a los retos de tu futuro. ¿Ok? Entonces, la educación hoy busca mejorar tus talentos y sobre todo tu formación moral y ética para que seas un ciudadano de bien. Bueno, eso básicamente es la educación de hoy. Pero la educación actual también tiene otras características, como por ejemplo, que nadie, ningún gobernador regional, alcalde, congresista o presidente de la República sería coherente si, o no sería coherente si dice que solo los varones tienen el derecho de tener una educación más especializada. Imagínate que a las mujeres no se les permitiese hoy en día estudiar y que solamente bueno, ya por buenitos vamos a permitir que las mujeres tengan educación primaria. ¿Qué opinarías de ideas como quien dice que las mujeres, como están destinadas, entre comillas, a criar hijos, pues que solamente se les dé primero, segundo de primaria para que sepan leer y escribir y nada más? ¿Para qué vamos a invertir en las mujeres? En cambio, no, los hombres, futuros jefes de hogar, ellos sí deben de estudiar hasta la universidad. Sería una idea obviamente estúpida, retrógrada, ¿no? Hoy en día, lo que quiero decirte es que la educación es un derecho para todas y para todos. Pues jóvenes, hace 500 años más o menos, no era para nada así igual. Ha cambiado evidentemente. Y si vamos a estudiar la educación en el Tahuantinsuyo, de arranque debes de entender de que la educación era un privilegio. Solamente si eras hijo del Inca o de la nobleza, solamente si eras un varón tenías acceso a una educación formal. Las mujeres y la gente del pueblo, de los Hatun Runas, no tenían acceso a una educación formal. ¿Pero qué es una educación formal? La educación formal es aquella donde hay instituciones dedicadas a enseñar, vale decir colegios. Una educación formal es aquella donde hay una currícula o qué curso se les va a enseñar. Una educación formal es aquella donde hay personas preparadas, llámese maestros, que les imparten conocimientos a los estudiantes. Eso básicamente es una educación formal. Y en el Tahuantinsuyo había una educación formal, pero exclusivamente para los varones. Mujeres no estudiaban. Pero no cualquier varón. Ya te dije, tenías que ser hijo del Inca o miembro de la nobleza de sangre y también de la nobleza advenediza, también tenían derecho a esa educación. Ahora, ¿dónde estudiaban? En centros de saber o casas del saber, que al quechua se escribió, se dice Yachayhuasi. Los colegios, lo que te quiero decir es que los colegios se llamaban Yachayhuasi, que significa casa del saber. Huasi significa casa. Cuando escuchas guaguaguasi, casa del bebé o casa del niño, guagua significa bebé, guasi, casa. Así que es Yachay, saber, guasi, casa, casa del saber. Y los profesores se les llamaba amautas, pero habían también otros, como por ejemplo los Kipucamayo, estaban los arabicus, pero principalmente los maestros en los yachayhuasis se llaman amautas, amautas. ¿Ok? Y ahora, ¿qué se les enseñaba? Se les enseñaba básicamente a gobernar, porque ellos, los hijos del Inca y los de la nobleza, iban a tener los cargos de incas,
Iban a tener cargos como de los Suyuyuk Apu, podían ser los sumos sacerdotes o Wiyak Umu, iban a ser los que gobiernen el imperio. Así que se les enseñaba por eso lo siguiente. Uno, la lengua quechua. Se les enseñaba el manejo de los quipus, un sistema de contabilidad. Se les enseñaba el pasado, es decir, la historia del Tahuantinsuyo. Se les enseñaba a gobernar. Para ello, los amautas les ponían como simulacros de qué decisiones podrían ellos tomar en tales o cuales casos. Así que se les enseñaba a gobernar. Se les enseñaba también a dirigir los ejércitos. En una probable guerra, tenían que saber dirigir los ejércitos. Esto entonces se les enseñaba. Los ritos religiosos también. La educación, en esa educación formal, era aproximadamente, dicen los cronistas, de 4 años. 4 años estudiaban, entre los 12, algunos dicen que desde los 10, pero más o menos entre los 12 hasta los 14 o 15 años estudiaban estos jovencitos. Y al final se hacía una ceremonia de graduación en el Cusco, llamado el Guarachicuy. Esa era su graduación, ¿ok? Que consistía más que en una fiesta, en una simulación de una batalla, donde unos atacaban y otros defendían. Sin embargo, esto no implicaba que iban a haber muertos o heridos, era una simulación frente al Inca y frente a la nobleza que miraba extasiada esta simulación de batalla. Ese era el Guarachicuy, la ceremonia de graduación de los nobles tras haber estudiado 4 años. ¿En dónde? En el Yachayhuasi, ¿ok? Pero también existían lugares de aprendizaje para mujercitas. Pero aquí sí, la educación a las mujeres no era para gobernar, era para servir. Las mujeres que estudiaban allí aprendían ceremonias religiosas, aprendían a tejer, aprendían a preparar la chicha, aprendían a cantar, aprendían a tocar instrumentos musicales. ¿Pero para servir a quién? A la Coya. Recuerda que la Coya es la esposa y hermana del Inca, la esposa oficial del Inca, a la cual ellas tenían que entretenerla, cantarle, bailarle, tejer. Ellas a eso estaban destinadas, no a gobernar, sino a entretener, a servir a la Coya y también a los principales sacerdotes del Tahuantinsuyo. Y ellas tenían que preparar la chicha, que era la bebida sagrada del Tahuantinsuyo, ¿sí? Así que estas mujercitas estudiaban allí y en el lugar donde estudiaban se llamaba Agyahuasi. Agyahuasi significa casa de las escogidas, o aunque algunos también la traducen como la casa de las vírgenes. Eran bellas doncellas. Aquí van mujercitas, no necesariamente de la nobleza, podían ser también de los hatun runas, o sea, gente del pueblo, mujeres del pueblo. Pero el único requisito era que sean mujeres bellas. Las señoritas de 12, 14 años, las más bonitas del imperio, iban a la Agyahuasi a recibir este tipo de educación. Y las maestras se llamaban mamaconas, no les enseñaban varones, a ellas les enseñaban profesoras que se les llamaba mamaconas, ¿correcto? Ahora, ¿y qué pasaba con aquellas personas que no tenían acceso a los Agyahuasis o al Yachayhuasi? Esa gente simplemente tenía que aprender dentro de su ayu, no en un colegio, sino en sus propios padres, sus abuelos, sus hermanos mayores, les enseñaban las actividades cotidianas, como la agricultura, la artesanía, como la cerámica, la metalurgia, a pescar, a tejer, etc. Esa es una educación informal. Eso con respecto a la educación. Pero también en el aspecto cultural hay que tener en cuenta que en el Tahuantinsuyo hubieron principios morales. Yo quiero que usted entienda que en el Tahuantinsuyo obviamente hablaban el quechua, pero no lograron ellos aprender a escribir. Dicen algunos lingüistas que si los españoles hubieran demorado unos cuantos años más, tal vez 50 años más, hubieran encontrado un imperio con ya escritura, o sea, estaba a punto de idearse un sistema de escritura. A diferencia de los aztecas o los mayas, que sí tuvieron un sistema de escritura, los incas no sabían escribir. Por eso mucho de lo que se sabe de ellos es gracias a las crónicas, a veces malformadas, de los españoles.
Pero bueno, los cronistas españoles que llegaron con Pizarro y los primeros españoles eh, mencionan que en el Tahuantinsuyo había leyes. Las más importantes o las más conocidas, el Amasúa, que significa no robes. El Amayuya, no mientas. Y el Amaqueya, no seas ocioso. Habían otras, sin embargo, como el Amamapa, que significa no seas adúltero, o el Amasipic, no mates. Con esas leyes, que si eran violadas o desacatadas, eran cruelmente castigadas. Me recuerda a la ley del talión del Código de Hammurabi, ¿te acuerdas? Del periodo babilónico en Mesopotamia. En el Tahuantinsuyo, habían castigos que podían llevarte hasta la muerte, y la peor muerte era morir quemado, vivo. Te podían amputar alguna extremidad, te podían desfigurar el rostro, te ponían en el desierto, te enterraban hasta el cuello vivo para que mueras, y arrojaban hormigas traídas desde la selva. Te podían encerrar en habitaciones llenas de tarántulas, de escorpiones y de culebras venenosas traídas de los diversos recónditos lugares del imperio. Así que esos castigos, pues, obviamente intimidaban a la gente, y por eso muy pocos se podían haber atrevido a violar estas leyes. ¿Ok? Ahora, para terminar, también hay que destacar que el Tahuantinsuyo logró muchos avances culturales, como por ejemplo en la arquitectura. En la arquitectura incaica era sólida, hasta el día de hoy no se cae, por ejemplo, Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuamán, era sólida, era simétrica y era sencilla. Esas son las principales características de la arquitectura del Tahuantinsuyo. Con respecto a la música, ellos tenían una música pentafónica, o sea, tenían 5, ¿cómo es la palabra? Así como el do, re, mi, fa, sol, la, si, pero ellos tenían 5 de esos, de ahí me ayudarás. Luego también teníamos de que ellos dedicaban su arte en la cerámica, en la metalurgia, en la textilería, en varios aspectos, pero ellos lo que hicieron fue, más que crear técnicas en cerámica, en metalurgia, en textilería, ellos copiaron, mejoraron y difundieron lo que mochicas, nazcas, guaris ya habían creado, ¿sí? El Tahuantinsuyo, entonces, creó muy pocas cosas. En realidad lo que hizo el Tahuantinsuyo fue copiar y difundir aquellos logros preincaicos. ¿Ok, muchachos? Entonces, hasta aquí